Queremos evaluar la integral o encontrar la antiderivada. Puede ser tentador intentar la sustitución de u aquí, dejando que el denominador sea igual a u, pero fíjate como si intentamos esto. El diferencial u, que es igual a u' times de x, sería 2x, más 6 veces de x. Y observe cómo no tenemos un factor lineal en el numerador, por lo que la sustitución básica de 1 funcionará. Pero podemos manipular el denominador para que se ajuste a la fórmula de integración que se proporciona a continuación, lo que da como resultado un antideducido que implica un arco tangente, donde a sería una constante u en función de x. Entonces necesitamos la función de x para hacer un cuadrado perfecto. Si completamos el cuadrado en x al cuadrado más 6x, podemos hacer que se ajuste a este formulario. Entonces, comencemos factorizando los 8. Escribe esto como 8 veces la integral de 1 dividido por. Ahora agruparemos los términos x juntos, para que podamos completar el cuadrado en x al cuadrado más 6x. Sabemos que agregaremos la mitad de 6 cuadrados para hacer de este un trinomio cuadrado perfecto, y aún tenemos 13. Y cualquier valor que agreguemos aquí, tendremos que restar para mantener la igualdad. Entonces, de nuevo, para completar este cuadrado en x al cuadrado más 6x, tomaríamos la mitad de 6, que es 3, y luego al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9. Entonces agregaremos 9 aquí. Si sumamos 9 aquí, tendremos que restar 9 aquí para mantener la igualdad. Entonces ahora tenemos 8 veces la integral de 1 dividido por. Sigamos adelante y factoricemos nuestro trinomio. Tendríamos x y x. Los factores de 9 que suman 6 son 3 positivos y 3 positivos, por lo que tendríamos más 3 o la cantidad de x más 3 al cuadrado. Observe que aquí tenemos 13 menos 9, lo que equivale a 4. Pero como tenemos un cuadrado aquí, escribamos 4 como 2 cuadrados. Ahora, deberíamos poder reconocer que u es igual a x más 3 y a es igual a 2, pero, por supuesto, podemos cambiar el orden aquí ya que la suma es conmutativa, por lo que también podríamos escribir esto como 8 veces la integral de 1 dividido por 2 al cuadrado más la cantidad de x más 3 al cuadrado, si nos parece útil. Pero lo importante a reconocer aquí es que a es igual a 2, u es igual a x más 3. Entonces, si u es igual a x más 3, observe que el diferencial u es igual a 1 vez de x, o du es igual a dx. Como du es igual a dx, no tenemos que realizar la sustitución u, podemos seguir adelante y encontrar nuestra función antiderivada. Entonces tendríamos 8 veces 1 dividido por a, que sería 1 dividido por 2, o la mitad, veces arco tangente de usted dividido por 1. ¿Cuál sería la cantidad de x más 3 dividido por 2, más c? Simplificando, nuestra función antiderivada es 4 arco tangente de la cantidad de x más 3 dividida por 2, más c. Entonces, esta es nuestra función antiderivada, o la familia de funciones, que tiene una derivada de 8 dividida por la cantidad de x al cuadrado más 6x más 13. Espero que hayas encontrado esto útil.